o que dañe el equipamiento, ¿vale? Que, por ejemplo, un motor siempre va a tener averías, pero no es lo mismo que el motor, cuando un termomagnético dispara, el motor ya esté inservible, se haya quemado, a que empecemos a detectar que se empiezan a generar fallas a tierra. De manera preventiva podemos intervenir para evitar los destrozos o que haya reparaciones de carácter mayor, ¿vale? De eso hablamos. Entonces, cuando hablamos de cambios de paradigma, no hace falta decir que el mundo está cambiando y desgraciadamente en este momento está casi todo el mundo encerrado en su casa debido a algo imprevisible y que lo habíamos visto en las películas de cine, ¿vale? Un virus que ataca a nivel global. ¿Okay? Entonces, estamos en un mundo, el famoso COVID-19, el coronavirus, va a causar una disrupción en el mundo y esperemos, a pesar de todo el sufrimiento, que sea una disrupción positiva, que aprendamos alguna lección. Independientemente de esto, esta slide que estáis viendo valdría hace 2 o 3 meses o hace un mes. Estamos en un mundo en el que cambian muchos paradigmas. Uber, por ejemplo, que es la empresa más grande del mundo y la que está más globalizada, está en más países, se dedica a transportar personas, pero no posee ningún vehículo. Facebook es la empresa más grande en cuanto a difusión de contenidos, pero no genera ningún contenido. Airbnb se parece mucho a Uber. Es la empresa más grande y más global en cuanto a ofrecer servicios de alojamiento y, sin embargo, no posee ni tan solo un miserable apartamento, ¿vale? Entonces, todos estos modelos de negocio, si nos hablan hace 10 o 15 años, yo creo que nadie se lo hubiera creído. Estamos en un mundo absolutamente disruptivo. El concepto de industria 4.0 también es una disrupción importante. El IoT, Internet of the Things, Internet de las cosas. Es decir, a día de hoy nadie puede pensar que instala un relé de potencia en un tablero de potencia eléctrica, por ejemplo, en una central de generación, y para consultar las variables que puede leer o interactuar ese relé, tiene que ir a abrir el tablero y echar un vistazo en el display. Todo está comunicado. ¿Okay? Entonces, en general, todo lo que vais a estar viendo, todos nuestros dispositivos, lo que fabricamos, prácticamente todo tiene comunicaciones para al final acabar visualizándolo todo en un iPhone o en otra marca, es igual. Finalmente, la industria 4.0 nos lleva al concepto que Walter Bender creó en la década de los 30 del siglo pasado, al modelo preventivo versus reactivo. Y cuando digo preventivo me refiero al mantenimiento predictivo. ¿Sí? Bien. Independientemente de cambios de paradigma, un comentario rápido. Como fabricante de equipamiento eléctrico, de seguridad eléctrica y de fallas y protección contra fallas a tierra, tenemos dos grandes, digamos, bloques normativos. Está claro que todo lo que desarrollamos lo hacemos respondiendo a algún tipo de normativa. Entonces, básicamente, como veis aquí arriba, un momento, se trata o de proteger personas o de proteger equipamiento. Y equipamiento puede ser infraestructura eléctrica, pueden ser motores, variadores de frecuencia, UPS, etcétera, servidores, etcétera. Entonces, hay normativas muy claras contra las descargas eléctricas y hay otras, por ejemplo, contra el riesgo de incendio. ¿Vale? Solamente os lo pongo a modo de ejemplo. El caso es que desde Bender le damos una importancia, como fabricante alemán, los alemanes siempre cuando desarrollan algo y lo lanzan al mercado, eso puede ser un éxito o no, pero siempre empiezan pensando en el tipo de normativa el cual van a responder. Cuando piensan en desarrollar solventar una necesidad de mercado, la primera pregunta es ¿qué tipo de normativa vamos a cubrir? Ok. Bien. Entonces, y algo también importante para cualquier fabricante, para un alemán más, es el tipo de certificaciones. Os estoy mostrando simplemente certificaciones que tenemos. Básicamente, cualquier cosa que fabricamos tiene la certificación CE porque somos europeos y UL
porque el mercado en Estados Unidos es muy importante. Pero también tenemos la EAC porque estamos presentes en Rusia, la triple C porque estamos presentes en China, etc. Solo es a modo de ejemplo. ¿Okay? Bien. Diseño de sistemas eléctricos. Ya os he dado una pincelada, pero aquí estáis viendo diversos tipos de sistemas eléctricos en función de la naturaleza de su aterrizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los sistemas eléctricos pueden ser, como la mayor parte en Argentina, sólidamente aterrizados TT o TN. Pueden ser aislados de tierra, de neutro aislado o IT, o pueden ponerse a tierra a través de una elevada resistencia o de una baja resistencia. ¿Vale? Tenga un cliente, una industria, un sistema eléctrico o el otro, os voy a mostrar qué tipo de solución preventiva tenemos. ¿Ok? Vale. Algunas de las ventajas de los productos que vais a ver a continuación. Incremento de la eficiencia económica, mantenimiento optimizado, alta seguridad contra incendios. Recordad, lo que ofrecemos, lo que un cliente que busca vender y pide un isómeter, pide un monitor de corriente residual, lo que en realidad está buscando es no interrumpir sus procesos productivos, no interrumpir el suministro. ¿Por qué no interrumpirlo? Porque va a evitar que dispare una protección, porque va a evitar los accidentes, va a evitar los cortocircuitos. Un incendio causado por un sistema eléctrico defectuoso no deja de ser un cortocircuito y comenzó con una falla a tierra. Entonces, estos son los beneficios en general. Por ejemplo, os puedo decir que la planta más grande de Volkswagen en el mundo está en una ciudad del norte de Alemania llamada Wolfsburg. Tienen algo así como unos 2.200 puntos de medida basados en monitores de corrientes residuales. ¿Por qué tienen esa cantidad enorme de puntos de medida? Porque querían optimizar el mantenimiento, querían incrementar la eficiencia económica y aumentar la seguridad operacional. ¿Vale? Al final del día querían ganar dinero. ¿Vale? Después os muestro aplicaciones de monitores de corriente residual parecidos a esos 2.200 puntos de medida de la Volkswagen en Alemania. ¿Vale? Pero para que tengáis una idea del tipo de beneficios que tienen lo que veréis a continuación. Vale. Entonces, ¿qué tipo de sistema eléctrico es el óptimo para mi instalación? Bien, vamos a seguir con las preguntas. Aquí hay más preguntas y yo creo que ahora no me he olvidado de nada. Por responder, ¿qué tipo de sistema eléctrico es más familiar para vosotros? Alguien ha mencionado en el chat el RG. Tenéis que votar, por favor. Exacto, clic en la opción de la pantalla. Ok. Somos 97 ahora mismo en esta presentación y en teoría ha votado 69 personas o 68. Os doy unos segundos más. Ok, pues lo vamos a dar por bueno. Sí, veo que la gente lo comenta en el chat, pero a lo mejor no están votando. Bueno, ya somos 80. Lo vamos a dar por bueno, ¿ok? Vale.
ahí tenéis los resultados. No me sorprende. El sistema eléctrico con el que estáis más familiarizados es el sistema TN-OTT, sólidamente puesto a tierra. A continuación aparece el sistema aislado. Luego ha habido 3 personas que han mencionado el sistema Low Resistance Grounded, puesto a tierra a través de una baja resistencia. Y lo que sí que me sorprende es que nadie ha mencionado puesto a tierra a través de elevada resistencia. Deciros que, por ejemplo, si estuviéramos en Canadá, muy posiblemente la victoria, aquí no hay victoria, simplemente hay sistemas eléctricos que se utilizan mayormente unos que otros. Pero si hablando de victoria, creo que nos entendemos, la victoria en Canadá hubiera sido para el HRG, puesto a tierra a través de una elevada resistencia, junto al TN o TT. ¿Okay? En mi país, por ejemplo, la foto sería muy parecida, absolutamente parecida. Y en Estados Unidos, donde estoy ahora mismo, el HRG también es muy importante. ¿Okay? Bien. Interesante resultado. Ok. Cerramos esto. Seguimos con la presentación. Entonces, ¿por qué os he preguntado esto? Bueno, aquí tenéis de nuevo una recreación de los sistemas eléctricos de los que estábamos hablando, más o menos. Y en rojo estoy mencionando cuál es la aplicación, ¿vale? Es decir, si yo os hubiera preguntado anteriormente, ¿y por qué la gente utiliza el TT y no el IT? Bueno, hay muchas respuestas. Depende del criterio. Por ejemplo, si el criterio es asegurar la continuidad del suministro eléctrico, que no se pare una industria porque se dispara una protección, entonces el mejor sistema eléctrico sería el aislado de tierra o IT. ¿Vale? En cambio, si el criterio es proteger a las personas, pase lo que pase, el mejor sistema eléctrico sería el TN o el TT. Si en cambio lo que queremos es asegurar, tener seguridad eléctrica en las cargas, la resistencia de puesta a tierra, que ya he visto que no es nada familiar para vosotros. No hay problema. El caso es que, de nuevo, el reglamento electrotécnico en cualquier país del mundo, y el de Argentina, el de México, el de Chile, el de cualquier país, no es una excepción, describen todos estos sistemas eléctricos y describen como dispositivos de protección, por ejemplo, el termomagnético fusible o diferencial. En los sistemas IT, en estos se describe el vigilante de aislamiento de Walter Bender. Pero, por ejemplo, los monitores de corriente residual los podemos utilizar aquí o aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a hablar de qué es lo que fabricamos en Bender, qué tipo de solución. ¿Vale? Pero, de nuevo, si en Argentina, como hemos visto, porque la mayoría parte de los que me escucháis sois argentinos, se utiliza más el TN o el TT, a lo mejor suena mal, pero se debe más a una tradición que a decidir cuál es el mejor. No hay ninguno que sea mejor. La respuesta es, depende de la aplicación. ¿Okay? En España también se utiliza el TT, de donde soy yo. ¿Por qué? Porque las cosas siempre las hemos hecho así y ya está. ¿Vale? Noruega, como país, y que es un país avanzado, como todo el mundo sabe, o todo el mundo se puede imaginar, utiliza como sistema eléctrico mayoritariamente el IT, el de neutro aislado. ¿Sí? Entonces, y de nuevo, es una tradición. Pero, de nuevo, en cualquier país del mundo, si el reglamento electrotécnico describe lo que estáis estos sistemas, se pueden utilizar. ¿Ves? Continuemos. Vale. Detalles que hay que tener en cuenta para prevenir los fallos de aislamiento, la aparición de fallas a tierra. Pues tenemos que tener en cuenta, desde luego, el paso del tiempo. Esto tan sencillo que aparece aquí. La temperatura, los productos químicos, el polvo, pero también los armónicos, los cambios bruscos de tensión, los picos, la humedad, etc. Entonces, llegamos ya a la parte de producto y os voy a mostrar qué tipo de dispositivos y tecnología fabricamos para evitar que haya fallas a tierra. Es decir, fallas a tierra va a haber siempre. Pero una cosa es que te encuentres una falla a tierra de un modo reactivo y otra que lo prevengas, que te puedas anticipar.
¿Ok? Bien. Continuemos. Primer grupo de producto. Os voy a mostrar 3 grupos en función de los 3 sistemas eléctricos. Vamos a empezar con los sistemas eléctricos de neutro aislado o IT. Y deciros que se permiten en los sistemas eléctricos de neutro aislado todo este tipo de dispositivos. Los isómeter, que son los vigilantes de aislamiento, los fusibles, los monitores de corriente residual direccionales o los diferenciales. Cuando digo fusibles, me refiero fusible y termomagnético. Ok. Fusible o termomagnético y diferencial son dispositivos que la primera información que dan es desconectar. Ok, cuando lo hacen están protegidos. Están protegiendo personas e instalaciones. Bien, pero se trata de... hay otro tipo de soluciones. Hay otro tipo de soluciones y, por ejemplo, vamos a borrar... perdón, me he equivocado de comando. Vamos a borrar esto. Borrado. Hay dispositivos como el isómeter que lo que hace es, como primera información, te avisa de que algo está pasando en la instalación, algo comienza a pasar y te da una ventana de tiempo para evitar la desconexión. Entonces, te da información por avanzado, es preventivo. Fusible termomagnético diferencial, cuando corta la energía está perfecto porque protegen, pero ya han interrumpido la operación, han interrumpido el suministro, ¿vale? Por ejemplo, alguien ha escrito en el chat acerías como aplicación. En una acería o acerería, nunca recuerdo cómo se pronuncia la palabra, no se pueden interrumpir las operaciones. Y, por ejemplo, en las industrias donde se inyecta plástico, tampoco se pueden interrumpir bruscamente las operaciones porque puede ocurrir un desastre. Es decir, si salta una protección, está protegiendo el dispositivo, el termomagnético, el diferencial, pero en muchas ocasiones nos ocasiona problemas de carácter mayor. Entonces, el isómeter, en concreto, evita ese tipo de problemas. ¿Vale? Acería, perfecto, ya. Disculpas por no pronunciarlo bien nunca. Ok, entonces, lo que estáis viendo, nuestro primer grupo de producto son los isómeter o vigilantes de aislamiento. Vale, entonces, aquí estáis viendo grandes clasificaciones de vigilantes de aislamiento para sistemas de potencia, de media tensión y tensión. Si yo os preguntara ahora si tenéis cerca vuestro algún sistema de neutro aislado o IT, yo creo que no he hecho una encuesta, pero yo creo que me responderíais que alguno me diría sí, porque han dicho que estaban familiarizados, pero la mayor parte respondería que no lo ven demasiado o no lo ven nunca. Los sistemas IT o de neutro aislado. Atención, para que no haya confusiones. Un sistema eléctrico en DC, tal y como explico en este punto, es un sistema de neutro aislado. Se trata de que la fuente de generación no esté puesta a tierra. Por tanto, aquel que tenga un auto se alimenta con una batería en DC y no estoy hablando de un auto 100% eléctrico, un auto que funcione con benzina, con gasolina, ¿vale? Los autos tienen un sistema eléctrico IT o de neutro aislado. Un sistema eléctrico en DC es de neutro aislado y la central nuclear de Atucha tiene exactamente este vigilante de aislamiento que aparece aquí, que estoy marcando con mi puntero, en sus sistemas 220 en DC de control. Y sí, alguien está comentando en el chat, en hospitales está muy identificado el IT para quirófanos, para UCIs, etcétera, etcétera. Correcto, sí. Siguiendo con los sistemas de neutro aislado. Aquí tenéis un sistema de neutro aislado. Vamos a marcarlo un poco. ¿Vale? Donde, bueno, voy a marcarlo aquí. Donde la fuente de generación no está puesta a tierra. Perfecto. Eso es un sistema de neutro aislado. O IT. Un sistema en DC es exactamente un sistema de neutro aislado también. Bien, entonces, estáis viendo... Déjame borrar esto. Estáis viendo el vigilante de aislamiento, ¿vale? Que está monitorizando entre el voltaje de distribución con respecto al tierra y te mide literalmente, fijaros lo que os marco aquí,
resistencia a aislamiento en ohmios o en megaohmios. En concreto, este está diciendo resistencia a aislamiento mayor de 1 megaohmio. Entonces, perdón. Vale, ok. Vale. Entiendo que habéis hecho un pantallazo, Alfredo. Ningún problema. Perfecto. Entonces, un vigilante de aislamiento tiene una conexión absolutamente sencilla. Se conecta a la red al voltaje de la red que va a monitorizar con respecto al tierras, tal y como se ve aquí y aquí. El dibujo lo estoy estropeando bastante, pero es igual. A continuación se verá mucho mejor. ¿Vale? ¿Y cuál es el beneficio de un vigilante de aislamiento? Atención, concepto muy importante, porque empezamos a hablar ya del beneficio de los sistemas preventivos versus reactivos. Cuando una instalación es nueva, fijaros, aquí tenemos resistencia de aislamiento en ohmios y aquí tenemos tiempo. Vale. Cuando una instalación es nueva, cuando cortamos la cinta inaugural y empezamos a producir en una industria, el aislamiento está en un nivel muy elevado. ¿Vale? Imaginemos que esa industria es una cementera. ¿Vale? Entonces, hay un montón de cables, motores, variadores de frecuencia, tableros. Como la inauguramos hoy, el aislamiento está a un nivel impecable. Pero sucede que empezamos a operar. Al cabo de 24 horas ha habido acumulación de polvo, agua, golpes en algunos motores, cables, etc. Entonces, el aislamiento va a ir descendiendo. Entonces, el aislamiento es una cuestión de tiempo, siempre se va a ir perdiendo de manera lenta, imparable e invisible. Entonces, cuando tenemos un sistema de neutro aislado con un vigilante de aislamiento, lo que nos va a ocurrir es que nos va a dar una alarma. Esa alarma aparece en el propio vigilante, en su display, pero también manda la información de forma remota vía comunicaciones. Entonces, en ese momento aparece lo que os he marcado aquí, ventaja en tiempo, para evitar que se desconecte la instalación, se interrumpan las operaciones o haya un accidente importante. Cuando nos da este aviso, tenemos tiempo para subsanar la avería. Y cuando digo tiempo, no estoy hablando de 5 minutos o 30 minutos. Tenemos días o semanas y en ocasiones a veces meses. En un data center tenemos meses. En un hospital tenemos semanas. En una instalación minera bajo tierra podemos tener 2 días, 5 días, pero no tenemos 3 semanas. Pero no son 30 minutos ni 5, ¿ok? Por tanto, podemos anticiparnos a las fallas a tierra. Y mi objetivo es no llegar a este punto porque en este punto habría una desconexión. Actuaría como una protección tradicional de las de toda la vida. Ese es el principio de funcionamiento de un vigilante de aislamiento. ¿Ok? Aquí de nuevo tenéis un vigilante de aislamiento, es lo que está aquí representado. Lo conectamos al voltaje de la red que monitoriza con respecto al tierras. ¿Ok? Y esto que veis aquí dentro es un conjunto de componentes, pero su conexión es muy sencilla. Finalmente, el valor de esta slide, la información que os quiero transmitir. Aquí tenemos un motor y aquí tenemos un variador de frecuencia. Atención, si se produjera un fallo, una falla a tierra en la parte de alterna, es decir, en la alimentación hasta el variador, dentro del variador o entre variador y motor, el vigilante lo detectaría porque mide fallas a tierra en alterna y en continua, en AC y en DC. ¿Ok? Por cierto, veo que el chat está muy animado. Bueno, voy continuando y intenté... No sé si todo lo que habéis escrito vamos a tener tiempo de revisarlo después, pero bueno, vamos a ver. ¿Ok? Ok. Otro detalle importante en cuanto a los vigilantes de aislamiento. Aquí tenéis un sistema eléctrico con muchos ramales, con muchos circuitos, ¿vale? Porque una cosa es tener esto, en el cual tenemos... Un momento que borro esto.
tenemos solamente una carga. Si hay una falla en alguno de estos puntos que está marcando RF1, RF2 o RF3, este vigilante lo va a detectar. Perfecto. Pero ahora imaginemos que no tenemos una carga, sino tenemos múltiples circuitos con múltiples cargas. Ok, entonces, aquí, si todos los breakers estuvieran cerrados, este vigilante de aislamiento, si hubiera una falla a tierra aquí, aquí o aquí, lo detectaría. Lo que pasa es que tengo muchos circuitos y tengo muchas sospechas. Mi equipo me está diciendo, mi someter, empieza a aparecer una falla y no es peligrosa. Vale, pero la pregunta es, ¿y dónde está esa falla? Para responder a esta pregunta, desarrollamos hace unos 25 años el sistema de localización de fallas, que comercialmente es nuestro EDS. El EDS es un equipo que se comunica con un bus de 2 hilos, como se puede intuir aquí en este bus azul, trabaja con toroides separados y finalmente, cuando aparece un defecto de aislamiento en alguno de los circuitos, uno de estos transformadores toroidales va a cazar el circuito donde está la falla. De tal manera, imaginemos que tuviéramos una instalación, una planta a la cementera anterior que tuviera 50 motores con sus variadores, 50 circuitos. Entonces, si yo tengo un vigilante de aislamiento con el localizador de fallas, lo que va a ocurrir de manera preventiva, yo sabré que en el circuito o motor 17 empieza a aparecer una falla a tierra. ¿Ok? De manera totalmente, tengo esa información de manera anticipada. Y eso significa que tengo una ventana de tiempo, a lo mejor de 2 o 3 semanas, para evitar que haya un accidente importante en el motor o en la instalación o se me interrumpa directamente la producción. ¿Ok? ¿Vale? Y aquí tenéis algo parecido al anterior. En este caso tenemos 6 motores. Tengo el vigilante de aislamiento, ¿vale? Que da una información en pantalla de 230 kiloohmios. Si no los veis, no os preocupéis. Aquí tenemos el localizador de fallas, lo que estoy marcando con el puntero, y en este caso el localizador de fallas ocupa 6 transformadores toroidales. Si apareciera una falla en este motor, pues aquí se iluminaría el piloto número 3 y se lo reportaría mediante el bus de comunicaciones al vigilante. El vigilante al final te informa que hay una falla de X magnitud en el canal número 3. Y, por supuesto, vía comunicaciones aparecería en el SCADA, en un web server, etc. Y cuando tenemos esta información es antes de que se dispare una protección. La falla comienza a aparecer, comienza a ser importante, pero no es importante para interrumpir el suministro. Imaginemos que pasa esto ahora y el domingo por la noche hay un paro de mantenimiento. La gente de mantenimiento el domingo por la noche harían varias cosas, pero una de ellas sería ir a revisar ese motor número 3 en tal sección de la planta, ¿vale? Que empieza a aparecer una falla a tierra. Vale, si no tuviéramos esto, pues ignoramos que está ocurriendo algo y se dispara una protección algún día y eso es todo. ¿Vale? Continuemos. Esto en cuanto a sistemas aislados de tierra y vigilantes de aislamiento. Vamos con el siguiente bloque. Vamos a hablar de lo que conocéis más, los sistemas puestos a tierra, TN o TT, en los cuales podríamos utilizar como elementos de protección los fusibles o termomagnéticos, los diferenciales tradicionales o los monitores de corriente residual o los modular residual current device, que es un breaker al final del día. Entonces, de nuevo, fusible termomagnético o diferencial, la primera información que van a dar es desconexión. O sea, dan una primera y última información. Corta la energía. Eso es todo. En cambio, nuestra propuesta para este tipo de sistema eléctrico son monitores de corriente residual. Primera información, un aviso para darte una ventana de tiempo y poder evitar la desconexión. Es la misma filosofía que lo que acabamos de ver hace un momento. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona un diferencial o un RCM o un MRCD. Al final del día tenemos
un relé electrónico, tenemos un toroide que puede ser de material nanocristalino o hierro-níquel y al final, como todo el mundo sabe por ley de Kirchhoff, el sumatorio de las corrientes que van y vienen ha de ser igual a cero. Cuando no es igual a cero, significa que hay una parte de la corriente que se va a tierra, se está fugando. Eso es una falla a tierra. ¿Ok? Entonces, ese núcleo es magnetizado, le da la información al relé electrónico, la procesa y en un momento dado corta la alimentación, interrumpe el suministro eléctrico porque tenemos una corriente de falla. Tecnología básica. Muy bien. Entonces, nosotros desde Bender no tenemos diferenciales tradicionales reactivos. Tenemos RCMs o MRCDs, que son diferenciales preventivos, si se me permite llamarlos así, porque no son diferenciales puros. Tienen una prealarma y además pueden leer fallas en AC y DC, por ejemplo. Entonces, esta slide, me imagino que no la veis con demasiado detalle, no importa. Aquí tenemos a la izquierda, esto de aquí, son dispositivos, digamos, reactivos. Y este es preventivo, ¿vale? Voy a borrar esto para que no nos moleste demasiado. Vale, entonces nosotros estamos en este lado, en la parte preventiva. Desarrollamos hace también unos 30 años monitores de corrientes residuales, que de nuevo no dejan de ser dispositivos que leen corriente diferencial residual, pero con la diferencia de que te dan información online vía comunicaciones, te generan una prealarma, que puede ser el 50% de la corriente nominal de un disparo, un diferencial a 30 miliamperios o un RCM a 30 miliamperios, te generaría un aviso a 15. De 300 miliamperios te genera un aviso a 150 miliamperios. ¿Vale? Y el objetivo, de nuevo, es no interrumpir el suministro eléctrico o que no haya accidentes importantes. ¿Vale? Y ahora, antes teníamos aquí ohmios, ahora tenemos corriente en miliamperios y aquí de nuevo seguimos teniendo el tiempo. Entonces, cuando una instalación, imaginaros la cementera que os ponía como ejemplo anteriormente, cuando una instalación es nueva, el nivel de corriente de falla a tierra es cero, estamos aquí, pero esa cementera en cuanto comienza a operar, empieza a aparecer humedad, golpes, polvo y la falla a tierra va evolucionando a través del tiempo. Si yo solamente tengo protecciones tradicionales, lo único que va a ocurrir es que algún día se disparan. Si en cambio tengo monitores de corriente residual, voy a tener la información siempre disponible de cómo va evolucionando la corriente de falla a tierra. ¿Ok? Y en un momento dado me generará una prealarma. Cuando me genere esa prealarma, esto es realmente el valor añadido. Tengo información por avanzado para evitar esto, la desconexión, porque yo no quiero desconectar por el motivo que sea. Por ejemplo, la industria minera, especialmente la gran minería, no quieren parar nunca por todas las pérdidas económicas que se le generaría. La Volkswagen de Wolfsburg, por ejemplo, que os estaba comentando hace un momento, tiene 2.200 puntos de medida basados en monitores de corriente residual, en esto que os estoy mostrando ahora mismo. Y tienen diversos objetivos, pero uno de ellos es optimizar la producción. ¿Vale? Un detalle interesante a comentar, cuando hablamos de diferenciales, RCMs, etcétera, podemos estar hablando que pueden ser de tipo A o de tipo B. Entonces, ¿qué significa tipo A o tipo B? Vamos a hacerlo fácil. Diferencias entre la imagen de la izquierda y la derecha. Vale. Las diferencias está en cuanto a la carga, que aquí tenemos solamente un motor y aquí tenemos un motor y un variador. Entonces, si tenemos un motor es una carga inductiva y, en principio, si detectamos fallas entre 42 y 2000 hercios, estamos bien. Fallas a tierra. En cambio, si tengo una electrónica de potencia como carga y en este caso tengo un variador aquí, ¿vale? Lo que puede ocurrir es que haya fallas a tierra que no pasen por cero. Es decir, si tengo electrónica de potencia se pueden generar fallas a tierra en alterna y en continua. Por tanto, necesito un RCM o diferencial de tipo B.
esto de tipo A, tipo B es 100% normativo. No es algo que nosotros nos hayamos inventado desde Bender. Y en general, en Bender, digamos que tenemos cierto grado de innovación, pero todo lo que os esté explicando está reflejado en alguna normativa. ¿Sí? Estoy pintando demasiado. Déjame borrar. ¿Sí? Tipo A, tipo B, en función del tipo de carga. Bien, y incluso en Europa existe el tipo B+, que trabaja buscando fallas entre 0 y 20 kHz. ¿Ok? Y luego estaría el tipo AC, que en Europa desapareció hace 15 o 20 años. Yo viví en Chile 5 años y sé, por ejemplo, que allí existen. Eso no es una crítica, simplemente en un momento dado los tipo AC van a desaparecer del mercado. ¿Vale? Y nos vamos a quedar como más básico con el tipo A. ¿Ok? Bien, aquí tenéis un ejemplo de aplicación para un RCM con su relé electrónico su toroide. Aquí hay un variador de frecuencia, aquí hay un motor. Entonces, si se produce una falla en la parte de pulsante, es decir, entre variador y motor, sería detectada. Si fuera dentro del variador en DC, en continua, sería detectada. Y si fuera en puro AC, en alterna, también es detectado. Si hubiera tenido un RCM tipo A, me hubiera detectado solamente esta, ¿vale? Pero no las otras. Entonces, es un concepto importante a tener en cuenta a la hora de elegir una protección. Continuemos. Aquí tenéis algunos ejemplos de monitores de corriente residual, con pantalla, con comunicaciones, simplemente con comunicaciones y sin pantalla. Cuando no tiene una pantalla, obviamente, se puede parametrizar y se puede consultar la información de manera remota vía Modbus RTU, etc. ¿Ok? Y aquí tenéis un toroide y aquí podéis ver un relé. Vale. Y aquí tenéis una recreación de, por ejemplo, cómo podríamos, en caso de tener múltiples cargas, cómo se podrían discriminar qué carga se está yendo a tierra, dónde aparece una falla a tierra, ¿vale? En este caso aparece en el circuito número 3 y en este diagrama aparece la información que me está dando el equipo sobre el display. Pero recordad que esto tiene comunicaciones. Y esto es exactamente lo que tiene la planta esta de Volkswagen en Alemania. 2.200 puntos de medida, 2.200 toroidales, más grandes o más pequeños, que van a relés electrónicos, todo está en una red de comunicaciones y al final en una única pantalla tienen la información de 2.200 puntos de medida. ¿Ok? ¿Vale? Eso en cuanto a RCMs en sistemas puestos a tierra TN-OTT. Ok. Vamos con los HRG, que antes alguien ha comentado que conocía los sistemas puestos a tierra a través de baja resistencia. Nadie ha mencionado los de alta resistencia. De nuevo, hay países donde es una aplicación importante. Yo os puedo decir que en Argentina ya hemos vendido monitores para sistemas puestos a tierra a través de alta resistencia. En instalaciones como minería o en aplicaciones como oil and gas existe este tipo de aplicación. Básicamente, vamos a ser prácticos. Aquí está, vale. Como la mayor parte de gente no lo debe conocer demasiado, decir que son sistemas de potencia general, ¿vale? De potencia importantes, asociados a transformadores de potencia importantes, para alimentar cargas sin neutro. Y consiste en que del centro de la estrella sacamos el tierras, lo ponemos a tierra, pero vamos a intercalar una NGR, una resistencia de puesta a tierra del neutro. ¿Okay? Cuando esto sucede, cuando intercalamos una resistencia, lo hacemos con el objetivo de, conocido el voltaje de ese sistema y conocido el valor de la resistencia, podemos calcular fácilmente, por ley de Ohm, cuál será la intensidad máxima cuando aparezca una falla a tierra. Intensidad máxima de corriente, por supuesto. Si aquí aparece una falla a tierra, esa falla a tierra va a retornar por aquí. Y esta resistencia va a limitar esa corriente máxima de falla. ¿Vale? Entonces, tanto baja resistencia como alta resistencia, sistemas sin neutro,
se utiliza muchísimo en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, se utiliza muchísimo en Perú, en Chile se utiliza baja resistencia, en México alta y baja, en Brasil baja resistencia y en Argentina yo he conocido alta resistencia, ¿vale? En aplicaciones mineras, por ejemplo. Y el objetivo de intercalar esa resistencia es limitar la corriente de falla a tierra a un valor conocido. Valores típicos 25 amperios, 10 amperios, 15 amperios, puede ser más, 75, etcétera. Si eso en alta resistencia. Baja resistencia, valores pueden ser 200 amperios, 400, he llegado a ver hasta 1000 amperios. ¿Okay? Es decir, no tiene mucha complicación. Vale, ¿dónde viene aquí el gran truco de este tipo de sistema eléctrico? El gran truco aparece en que si yo coloco la resistencia, ¿vale? Entonces se convierte en un elemento clave. De hecho, la puesta a tierra es clave en cualquier sistema eléctrico, pero cuando coloco una resistencia para limitar la falla a tierra, vale, ahora imaginaros que esa resistencia se rompe, se interrumpe. Eso significaría que la corriente, que si yo la quería limitar a 10 amperios, pues se puede ir a muchísimo más. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar un relé para monitorizar el lazo de tierras. Esto de aquí. Y perdón por hacer tantas rayas, las voy a borrar enseguida, porque si no se crea mucho lío, ¿vale? Se trata de monitorizar el sistema de tierras, donde está intercalada la resistencia. Si esa resistencia se abre o se pone en cortocircuito, mi monitor me genera una alarma. ¿Ok? Si, por ejemplo, se abre la resistencia, se corta, se convierte en un sistema de neutro aislado, un sistema aislado de tierra. Y es muy peligroso porque los termomagnéticos, el cálculo de corriente de cortocircuito fue hecho para un sistema puesto a tierra a través de resistencia, no para un sistema de neutro aislado. ¿Ok? Básicamente ese es el concepto. Y aquí no me voy a alargar mucho, pero sí que os muestro, por ejemplo, aquí tenéis una resistencia de puesta a tierra, para que veáis de qué estamos hablando. Este es un tablero con una resistencia y un monitor. Y aquí tenéis una subestación, esta foto la hice en Perú hace unos años, transformador de potencia con la resistencia de puesta a tierra. La resistencia que hay aquí dentro es exactamente esto, o muy similar. Es un conjunto de resistencias. ¿Vale? Aquí veis otro ejemplo. ¿Ok? Exactamente. ¿Vale? Más resistencias de puesta a tierra, para ilustrarlo. Es algo muy común. Pero de nuevo, como he dicho antes, cada país parece ser que los seres humanos tenemos costumbre de trabajar siempre con las mismas herramientas de un mismo modo. El mundo eléctrico no es diferente. Si un país dice aquí se pone todo a tierra, TN o TT, pues así se hace. Aunque tengamos un reglamento que te da otras opciones. ¿Vale? En Canadá esto es lo más habitual del mundo. Y en Perú también. En función de qué tipo de aplicación, por supuesto. ¿Vale? Y mira, para aterrizarlo más todavía, aquí tenéis un detalle de un esquema eléctrico donde se ve una resistencia intercalada en el secundario de un trafo. Y aquí podéis ver que es una resistencia de 25 amperios. Ahí está. ¿Ok? ¿Vale? Para que veáis que no me invento cosas, pero no tanto. ¿Vale? Y ahora he acabado la parte de producto, tecnología, soluciones y nos vamos a ir a la parte de aplicaciones. ¿Ok? Veo que en el chat os habéis animado un montón, han parado las preguntas, seguimos teniendo bastante cuero, somos casi 100 personas, así que entiendo que todo el mundo está escuchando todavía. Alfredo, vamos a hacer la prueba. Alfredo, ¿estás tú ahí o estás durmiendo? Alfredo está durmiendo. Ah, vale, estamos, Sergio. Alfredo acaba de escribir que sí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Sí está o sí está durmiendo. No, ha contestado que sí. Vale, vale, vale. Muy bien, pues entonces
Continuamos. Vamos a la parte de aplicaciones. Estoy empezando a necesitar un segundito para hacerme un cafecito. Bueno, entiendo que Alfredo va a traer café para todos dentro de un momento. ¿Sí o no? ¿Qué menos? Bueno, venga, vamos con las aplicaciones, que creo que aquí vamos a aterrizar unos cuantos conceptos. Primera aplicación, lo vais a ver, tipo de producto, tipo de aplicación, así a grosso modo, y el país donde se hizo la aplicación, ¿vale? En este caso, monitores de corriente residual, espacios públicos, Uruguay. Ok, aplicación, un teatro al aire libre en Montevideo, ¿vale? El Teatro Ramón Collazo, en la capital de Uruguay. Bien, ¿qué ocurrió en este teatro de verano? Ocurrió en una ocasión que había algún artista tocando en alguna performance, algún concierto, y se interrumpió el suministro eléctrico. Saltó un diferencial, un termomagnético, una protección, disparó. Vale. Imaginaros que hace buen tiempo, está lleno de gente, 4.000 espectadores, y de repente se corta la energía. ¿Qué ocurrirá a continuación? Vale. Lo que ocurrirá es que la gente empezará a silbar. Primero, sorpresa. Segundo, empiezan a silbar, empiezan a reclamar, no se quedan quietos y todo el mundo intenta salir. Entonces, lo que ocurrió es que hubo algún accidente. No se murió nadie. Ahí veo que alguien escribe estampida. Hombre, Alfredo, por supuesto. Vale. No se murió nadie, pero hubo torceduras de tobillo, empujones, a lo mejor alguien se rompió una muñeca, cosas por el estilo. Tuvieron que devolver el dinero a todo el mundo. Bien, ¿qué había ocurrido? Ocurre que cuando una instalación es temporal y provisional, como en este caso, llega el artista a actuar un sábado por la noche y a lo mejor el sábado por la mañana el equipo de logística de operaciones lo monta todo provisional, de cualquier manera. Y de cualquier manera, pues a lo mejor llueve o alguien pisa donde no debe y se dispara una protección. Ok, el problema era muy sencillo. Bien, solución, también muy sencilla. Estos tableros que estáis viendo los tenían en el teatro. Fijaros que apenas hay circuitos eléctricos. Y de hecho, tenéis breakers de caja moldeada muy sencillos, es decir, potencia eléctrica muy poca. ¿Qué hicimos? Instalamos monitores de corriente residual. Aquí tenéis uno, ¿vale? Instalamos puntos de medida. ¿Vale? Estos son puntos de medida. Estos son transformadores toroidales. O sea, fijaros bien, se instaló un monitor de corriente residual con 4 puntos de medida, instalamos una gateway de comunicaciones y analizadores de redes. Antes os he dicho que la Volkswagen en Alemania instaló RCMs, esto mismo, pero 2.200 puntos de medida. Esta gente de este teatro instalaron 4. ¿Cuál es el beneficio para esta gente, para el cliente? Que en cuanto alguien llega y hace una instalación, si no está bien hecha, si hay una falla a tierra, etcétera, lo ven, ¿vale? Lo ven vía comunicaciones y pueden decir, hey, Manolo, revisa la instalación que no ha quedado bien. O sea, de manera preventiva, cuando una instalación está acabada de hacer, preparado para que actúe alguien, saben si está bien hecha o mal hecha, ¿vale? Y la inversión que tuvieron que hacer no fue muy relevante, digamos. Vale. Por cierto, el amigo Horacio está hablando de puenteo de diferenciales. Que sepa que eso está prohibido. ¿Vale? Aunque reconozco que yo cuando empecé mi carrera hace muchos, muchos años lo había hecho en alguna ocasión. Pero como esto no se está grabando, nadie lo ha escuchado. Cuando era aprendiz, me refiero. Muy bien. Esa aplicación creo que ha sido bastante sencilla y bastante clara. ¿Ok? Vale. Otra aplicación. Nos vamos de viaje ahora a Colombia, minería, y vamos a hablar de vigilantes de aislamiento. IMD, IMD es Insulation Monitoring Device, isómeter o vigilante de aislamiento. El localizador de fallas EDS, monitores de corriente residual y monitoreo del conductor de protección. Vamos a ver todos esos productos en una misma aplicación. ¿Vale? Solamente es una slide.
hay una minera que se llama Paz del Río, está en Boyacá, en Colombia, es una minera de hierro. Entonces, hubo un accidente mortal, como mínimo uno. Creo que fue en el año 2018. El caso es que, bueno, como en muchos otros lugares, hay gente que hace malas prácticas, como yo, que hace 30 años puenteé un diferencial, como el amigo Horacio que lo puenteó no se sabe cuándo, mejor que no lo diga. El caso es que hay muchas instalaciones eléctricas que no están en condiciones óptimas y eso lo sabe todo el mundo. Bien, en cualquier país, ¿eh? En Estados Unidos o en Alemania o en España también. El caso es que esas instalaciones eléctricas que no tienen un buen aislamiento o no han seguido las mejores prácticas, pues pueden tener accidentes y en este caso esta minera tuvo un accidente mortal. Vale. Hicieron diversas acciones para corregir, pero una de ellas es en los sistemas eléctricos que alimentaban, por ejemplo, la parte de control de 220, colocaron vigilantes de aislamiento. Recordad, un sistema en corriente continua, un sistema en DC, es un sistema aislado de tierra. Entonces colocaron vigilantes de aislamiento, localizadores de falla. ¿Okay? Una aplicación bien sencilla. ¿Cuál es el beneficio para el cliente? Desde luego tiene que implementar más medidas. Educar, por ejemplo, a la gente, a los operarios, a los electricistas, a los ingenieros, para que no haya accidentes fatales, para que sepan interpretar cuando un vigilante de aislamiento le dé información de que algo comienza a pasar, que sepan qué es lo que tienen que hacer, que no tienen que correr, que están implementando un modelo predictivo. ¿Ok? Y por otro lado, hay equipamientos que se llaman scooters o jumbos, maquinaria minera electromóvil, que le implementamos el relé de hilo piloto. Este relé de hilo piloto, por ejemplo, en toda América Latina para nosotros es un gran bestseller en cuanto a la minería. Este relé de hilo piloto lo que hace es monitorizar el conductor de tierras. Antes os he dicho que en la aplicación de alta resistencia hay que monitorizar el circuito de tierras, pero en la maquinaria minera electromóvil es fundamental que le lleguen las 3 fases para alimentar esa maquinaria, que le llegue el tierras a través de un cuarto conductor y que le llegue el retorno del tierras a través del hilo piloto. Entonces, este tipo de relé que estoy marcando ahora es un bestseller en América Latina y también lo vendemos en Argentina para maquinaria minera electromóvil, ¿vale? Y aquí vendimos unos cuantos. ¿Ok? Una aplicación muy sencilla, pero a la vez de gran beneficio. Y en este caso, de nuevo, acordaros, hubo un accidente fatal por no hacer lo que tenían que hacer. Ok. Vamos de nuevo a ver una aplicación basada en monitores de corriente residual. Nos vamos a Chile, creo que había algún chileno entre la audiencia. Y nos vamos a la industria agroalimentaria. Muy bien. Esto está en una población llamada Lo Miranda. El grupo AgroSuper es un grupo bastante importante en cuanto a producción de alimentos en Chile. Entonces, lo que se hizo, esto es una foto real tomada en esta industria. Fijaros en la siguiente slide. ¿Qué quería el cliente AgroSuper? Quería elevar los niveles de seguridad eléctrica. Quería determinar de manera oportuna cuando se inicia una falla eléctrica por pérdida de aislación. Quería evitar paradas no programadas. Quería levantar curvas de tendencia y establecer políticas de mantenimiento preventivo basado en datos reales. Quería incrementar la rentabilidad. ¿Vale? Cualquiera que sea responsable de una planta industrial, cualquiera que sea propietario de ella, quiere exactamente lo mismo. ¿Vale? Y si alguno de vosotros trabaja en mantenimiento, estoy convencidísimo que de evitar paradas no programadas de la planta también lo queréis vosotros. Cuanto menos os molesten, mejor. Está clarísimo. Bien, entonces, esta es una imagen real de Google Maps. Ahora veréis la diferencia. Aquí se ven varios edificios donde vamos a establecer puntos de medida. Entonces, esta es una imagen que integramos en una COM de comunicaciones, en una gateway, una pasarela de comunicaciones. Y básicamente en una primera etapa instalamos 2 monitores de corriente residual. Y cada uno de estos monitores tenía
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de medida. Os he dicho que en Alemania instalamos para Volkswagen 2.200. Vale, pues esta gente en 2 subestaciones, aguas arriba, implementaron en uno 5 puntos de medida y en otro 4. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio fue que antes solamente tenían termomagnéticos y en algún lugar diferenciales. Se disparaban de vez en cuando. ¿Por qué es lo que tienen que hacer? Un diferencial o un termomagnético tienen que disparar. Pero ellos, acordaros, que querían, vuelvo a lo anterior, evitar paradas no programadas y establecer curvas de tendencias y políticas de mantenimiento preventivo basadas en datos reales. Entonces, hicieron esta implementación tan simple para poder conseguir establecer un modelo de mantenimiento predictivo. ¿Vale? Y aquí tenéis imágenes reales de la instalación. Por ejemplo, aquí tenéis un RCM, es este mismo. Aquí tenéis un punto de medida. Aquí tenéis otro punto de medida. Aquí tenéis otro punto de medida. ¿Vale? De hecho, todas las fotos son diferentes. ¿Vale? Y si se pudiera, no sé si podéis intuir, por ejemplo, en esta foto se ve que los cables no están limpios. Esto fue directamente un retrofit. Es decir, los tableros existían, había espacio, colocamos nuestro equipamiento, lo configuramos, lo pusimos a andar y lo comunicamos todo. ¿Vale? Perfecto, Alfredo. Volvamos a la visualización. Exactamente, gracias. ¿Vale? Y esta es la imagen de Google Maps que os he mostrado anteriormente. Aquí tenéis los puntos de medida que establecimos. Entonces, estaban visualizando desde el cuarto de mantenimiento y lo pueden hacer a través de cualquier teléfono celular, ¿vale? Esta imagen. Cuando un punto está verde, significa que está todo ok. Cuando hay un punto que está rojo, empieza a aparecer un fallo de aislamiento. Entonces, tienen que ir allí de manera preventiva a ver qué está ocurriendo. Pero cuando aparece un punto rojo, no se ha disparado una protección. Te está avisando de que algo comienza a pasar. ¿Vale? Cambios de paradigma, cambios de modelo. ¿Qué? Y aquí es exactamente lo mismo. Este tipo de visualizaciones son muy sencillas. Hasta yo puedo crearlas, imaginaros. Así que todo el mundo puede. ¿Vale? Y el beneficio del cliente es este. Antes estaba a ciegas. De vez en cuando se disparaba una protección y todo el mundo a correr. Y a lo mejor se le había echado a perder, no sé, un motor que era importante y no tenía recambio. Y tenían que traerlo, no sé, de Alemania o de Estados Unidos. ¿Eh? Con la pérdida económica del motor y el lucro cesante de esa parte de la producción parada. ¿Eh? Aquí tenéis algunas imágenes que integramos en el web server. No se ve muy bien, pero no importa. Ahora vamos a ir a otro país. Prohibido hablar de las Malvinas, por favor, porque es una aplicación del Reino Unido. Es broma. Vamos a hablar de trenes, aplicación para trenes y metro utilizando vigilantes de aislamiento y localizadoras de fallas. En el Reino, una aplicación bastante interesante que hicieron en el Reino Unido. La gente está escribiendo en el chat. Esperemos que sea moderada. Ok, bien. En el Reino Unido hay trenes literalmente, trenes de estos de transporte de pasajeros literalmente en cada pueblo y por supuesto en cada ciudad grande. Entonces, esos trenes puede que lleven 80 o casi 100 años circulando. Al final del día, aquí tenemos una vía de tren y aquí tenemos la catenaria, que es el sistema de distribución, de alimentación eléctrica para los trenes. Entonces, esta catenaria se alimenta en corriente alterna. ¿Ok? Entonces, pero son sistemas de neutro aislado. Bien, como los trenes llevan circulando durante décadas, a lo mejor las máquinas de los vagones donde suben pasajeros se ve antiguo, pero lo que seguro que es antiguo y degradado son los cables de alimentación de la catenaria. ¿Ok? Entonces, resulta ser, yo he tomado trenes en el Reino Unido, recuerdo una vez un trayecto entre Manchester y Liverpool que están literalmente al lado, a menos de 100 kilómetros,
y se tomó 5 horas. ¿Por qué? Porque tuvimos 5 paros y cambiamos 3 veces de tren debido a averías. No explicaban de qué, pero yo asumo que eran averías en el sistema eléctrico. El caso es que el Reino Unido tenía un montón de gente preparado con furgonetas y equipamiento y cables y herramientas distribuido por todo el país, porque las averías en las líneas de tren eran cada día muchas. ¿Ok? Entonces, lo que hizo Bender fue proponer este tablero que estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Con un vigilante de aislamiento, de tal manera que estas catenarias tenían un panel, un transformador de distribución a lo mejor cada 10 kilómetros, entonces cada 10 kilómetros vendían o colocaron uno de estos tableros. El caso es que pasaron de un modelo totalmente de mantenimiento reactivo en el cual tenían un montón de gente con equipamiento para resolver averías y cables, etcétera, esperando que les llamen porque se ha parado un tren, a un modelo predictivo en el cual visualizan desde una oficina en Londres todo lo que está pasando en cuanto a fallas de la tierra en muchos segmentos de la catenaria distribuidos por todo el país. O sea, este tipo de tablero que os he marcado se vendió por cientos de unidades. ¿Vale? Entonces, redujeron el coste de ese mantenimiento y por no decir que la percepción del usuario, que como os he comentado, para hacer 100 kilómetros, 5 horas y 3 cambios de tren cuando era un trayecto directo. ¿Vale? Ahora, pues a lo mejor no se tarda 5 horas, pueden seguir habiendo averías, pero puedes hacer el viaje en el tiempo correcto. ¿Vale? Y, por ejemplo, en Argentina también hemos vendido este tipo de equipamiento para máquinas de tren. Los trenes se alimentan en corriente continua. Es aplicación directa para vigilantes de aislamiento. ¿Ok? Nos vamos a Alemania. Aeropuerto. O aplicación monitores de corriente residual. También es un caso muy sencillo. Por cierto, antes he leído en el chat por qué puse infraestructura crítica aeropuerto. Podéis quitar infraestructura crítica de aeropuerto, pero yo creo que un aeropuerto sí que es una infraestructura crítica, aunque no es un data center. ¿Ok? El caso es que, ¿qué pasaba en el aeropuerto? En este caso, en el de Frankfurt. Hace años, el aeropuerto de Frankfurt, si mal no recuerdo, tiene 15 cintas de entrega de maletas de equipajes. 15, ¿ok? Cuando tú vas allí como pasajero, cada una de las cintas a lo mejor puede tener, no sé, 500 metros. Pero en realidad hay 73 kilómetros de cintas de entrega de maletas. 73 kilómetros, que es lo que se ve aquí. O sea, lo que ve un pasajero es una parte muy pequeña. Hay kilómetros y kilómetros que están por dentro del aeropuerto. Vale. Un verano, cuando había muchos aviones llegando y muchos pasajeros, se paró una de esas cintas. No se murió nadie, pero ocasionó un tapón de pasajeros porque llegaba un avión y el otro y al final se creó un colapso y muchísimas reclamaciones y la imagen de los clientes es que esto no funciona, tanto que dicen de Alemania y fíjate, aquí se estropean las cosas. Cuando pudieron ponerlo en marcha y analizaron qué había ocurrido, resultó que lo que había ocurrido, si tienen 15 cintas o sistemas de entrega de equipaje y 73 kilómetros, pongamos, haciendo una división súper rápida, que cada una de estas cintas tiene, no sé, 6 o 7 kilómetros. Vale, esos 6 o 7 kilómetros de cintas de transporte de maletas se mueven, me lo invento, con 30 motores. Resultó ser que se avería un motor y nadie se da cuenta. El resto trabajan más forzados. Se avería un segundo motor. Tampoco se dan cuenta. El caso es que se fueron averiando motores. Nadie reparó hasta que un día los motores que quedaban en condiciones se pararon todos. No tenían potencia suficiente para mover las cintas. Ok, ¿qué hicieron? Instalaron muchísimos puntos de medida, creo que alrededor de 800 o algo así, lo tengo en otro tipo de presentación. Bueno, entonces, ahora pueden tener caos en el aeropuerto de Frankfurt por una huelga de pilotos, por cualquier tipo de cosa,
pero no se pararán nunca los motores o no tendrán avería los motores porque tienen monitores de corriente residual. Cada uno de los motores tiene un toroide, ¿okay? Y todo se visualiza desde un cuarto de supervisión. Allí se estará integrado en algún tipo de escala. ¿Okay? Aplicación bien sencilla. Antes que tenían, pues podía ser que tuvieran termomagnéticos o diferenciales, pero sé que ocurrió que se averiaron los motores y ni se dieron cuenta. Ahora, como está todo visualizado remotamente y monitorizado, pues eso no puede ocurrir. Y si ocurre, será por dejadez de ellos. Vámonos a otro país. Vigilantes de aislamiento, aplicación minera, país, Perú. Una aplicación bien sencilla. Aquel que esté habituado a trabajar en minería, habituado o tenga algún tipo de familiaridad, los molinos de chancado, crushing mice o trituradoras son equipamientos, son como unos cilindros gigantes que están 24 horas al día dando vueltas. Introducen el material minero y lo están machacando, convirtiendo en... lo están reduciendo de tamaño, por decirlo de alguna manera. Ok, y trabajan 24/7. Bien, entonces, es un estándar prácticamente a nivel mundial. Yo me he encontrado, los motores son gigantescos. Yo mido 1,82 m y esos motores, por ejemplo, esto es en Cerro, la minera de cobre más grande del mundo, está cerca de Arequipa. Los motores son más altos que yo y son muy, muy antiguos. Y el rotor está bobinado. Ese rotor está monitorizado, esta foto la hice yo en el año 2015, por un sencillo vigilante de aislamiento de Bender, ¿vale? Y para ellos es hipercrítico, o el valor añadido de nuestro vigilante de aislamiento para ellos es gigante. ¿Por qué? Porque si no lo tuvieran, estarían a ciegas. Y en cualquier momento esos motores tan viejos, tan antiguos, tan rebobinados una y otra vez, les pueden fallar. De hecho, les fallan, pero con nuestro equipamiento, nuestro vigilante de aislamiento, sabe cuándo empiezan a fallar. ¿Okay? Y pueden intervenir para que la avería no sea tan grave. Es una aplicación hiper sencilla. Sí, es trituración primaria. Sí, lo estoy leyendo en el chat. Nicolás lo acaba de escribir. ¿Vale? Otra aplicación, nos vamos de nuevo a Chile y vamos a hablar de nuevo de minería, por supuesto. Cuando hablas de Chile tienes que hablar de minería. Y la aplicación en este momento va a ser monitores de corriente residual y el monitor de la puesta a tierra del neutro para alta resistencia. ¿Vale? Entonces, de nuevo, vamos a hablar de esto. Ya os lo he mostrado antes. Vamos a intercalar una resistencia de puesta a tierra. Y aquí en esta, la minera de Labra, no sé si la conocerá alguien. Yo viví en Chile entre el año 2013 y 2017. Recuerdo la primera vez que tuve contacto con el Labra, fue en el 2015. Vendimos unos monitores de corriente residual para, para la distribución aguas arriba, en media tensión. El caso es que recuerdo que en el año 2017 les hablamos, porque ya eran clientes nuestros, les preguntamos si tenían resistencias de puesta a tierra. Y dijeron, sí, tenemos subestaciones móviles, las vamos moviendo para alimentar diversas partes de la minera. Bueno, para alimentar la maquinaria minera electromóvil, las rotopalas de superficie. Ok, entonces, oye, ¿y tenéis monitores para la resistencia? No. ¿Por qué debería tenerlo? Respuesta, porque si la resistencia se corta, se convierte en un sistema aislado de tierra y tus protecciones fueron diseñadas para un sistema puesto a tierra, no aislado de tierra. Ah, vale, cierto, es verdad. Vamos a hacerlo esto, vamos a implementarlo, pásame un presupuesto. Pasamos el presupuesto, lo de siempre, no se hacen las cosas porque hay otras prioridades o otras urgencias. El caso es que a finales del 2018 tuvieron un accidente, por suerte no fue un accidente fatal, pero perdieron toda una subestación móvil, la cual puede tener un coste monetario de $1.000.000. Si no es $1.000.000, podrían ser 800.000. Y fue debido a que la resistencia se había cortado y se convirtió en un sistema aislado de tierra.
hubo una falla a tierra y la falla a tierra quemó la subestación y cargas también. ¿Ok? Entonces, se acordaron de lo que les habíamos explicado y... Ah, perfecto. Perfecto. Se ha pasado... perdón. Se acordaron de lo que les he explicado e instalamos nuestro monitor de puesta a tierra del neutro. ¿Vale? Aquí, como veis, no está cableado. Lo estamos instalando. ¿Vale? Entonces, es una aplicación muy sencilla. ¿Vale? Aquí están los esquemas unifilares, aquí la resistencia de puesta a tierra y el monitor. ¿Vale? Entonces, pueden tener muchísimos incidentes, pero ahora cuando esa resistencia, se interrumpa, este monitor se lo va a decir, nos va a crear una advertencia. Exacto. Carlos Gastón dice, piensan que es caro el mantenimiento predictivo hasta que sucede un evento y pierde muchísimo más. Y tanto, y tanto. Y yo lamentablemente los 2 últimos años me he encontrado con muchos clientes que les había hablado del modelo predictivo versus reactivo y esos clientes han tenido accidentes fatales, gente muriendo en las instalaciones. Es terrible, es terrible. Porque, por ejemplo, el COVID-19 hoy día poco podemos hacer. Podemos prevenirlo, pero no tenemos una solución. En cambio, para esto sí. Y perdón por utilizar esa comparación. Bueno, aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Otra aplicación, y estamos acabando ya con la presentación, ¿vale? Vigilantes de aislamiento y localizadores de fallas en una planta, en una refinería de petróleo en Arabia Saudí. Esto no está en América Latina, por supuesto, pero básicamente se trataba de la refinería Jubail en Arabia Saudí, propietario Sator. Fijaros en la producción, 400.000 barriles diarios, no está nada mal. Entonces, es muy sencillo. Conseguimos que desde la especificación trabajamos con la ingeniería, con el consultor, y conseguimos que se especificara que el sistema eléctrico fuera 480 voltios, 3 fases, diagrama IT. Conseguimos que fuera un sistema de neutro aislado, porque les explicamos las ventajas de los sistemas de neutro aislado. Continuidad del suministro eléctrico, aparece una falla a tierra y la detectas de forma anticipada, etc. Entonces, esto ha sido uno de los proyectos más grandes que he tenido nunca. Digamos que la factura del cliente debió ser algo así como unos 4,5 millones de dólares, lo cual no está nada mal. Y vendimos muchísimos vigilantes de aislamiento con localizadores de falla. En cada uno de estos racks, detrás, hay un toroide que está comunicado con el localizador de fallas. Y 4,5 millones de dólares para muchísimas unidades de estas. ¿Ok? Una aplicación muy sencilla y creada desde la ingeniería. El beneficio para el cliente, pues, es lo mismo que para la industria agroalimentaria que habéis visto en Chile, AgroSuper. Era un sistema puesto a tierra, esto que tenéis en pantalla, aislado de tierra, pero la filosofía es la misma. Crear un modelo predictivo de aparición de fallas a tierra, de incidentes eléctricos. ¿Vale? Nos vamos a otro país vecino con vosotros, Bolivia, aplicación minería y producto monitor de la puesta a tierra y monitor de corriente residual. ¿Ok? La sociedad minera Illapa, que es parte de Glencore, de nuevo, esta gente ha tenido accidentes, ahora mismo no recuerdo si han sido fatales, recuerdo accidentes fatales en Colombia y en Perú. El caso es que pertenecen a un grupo internacional, a Glencore, y Glencore, que tiene, digamos, una influencia muy importante de la parte canadiense, tiene claro el tipo de equipamiento o el tipo de sistema eléctrico que tienen que tener. Esta minera, por cierto, como detalle, ha sido comprada recientemente por Glencore. Lo han invertido y enseguida les han dicho ponerlo todo en orden. ¿Vale? Y ponerlo todo en orden, por ejemplo, para las rotopalas, los equipos que están erosionando la superficie, excavando la superficie y son eléctricos, tienen que tener RC48C, que es un monitor de falla a tierra y a la vez del hilo piloto que he descrito antes. Esta rotopala se alimenta con 3 fases, tiene un tierras y tiene un conductor adicional llamado hilo piloto, que es el retorno del tierras. Si el tierras o el hilo piloto se interrumpe, este monitor
interrumpe el suministro eléctrico, porque si desaparece el tierras y hubiera una falla a tierra, el que esté conduciendo la rotopala o la máquina electromóvil corre un serio peligro. Es una aplicación, de nuevo, muy sencilla. ¿Vale? Y aquí tenéis un tablero. Es un tablero móvil. Es nuestro equipo. La foto no es de gran calidad, pero ahí va. ¿Vale? Perfecto. Nos vamos a Brasil. Generación de energía, ¿vale? Hidráulica. Alguien ha hablado antes, cuando hablaba de aplicaciones de generación de energía, antes hemos, ¿vale? Y vamos a ver vigilantes de aislamiento y localización de fallas fija y portátil. ¿Vale? Entonces, para decirlo rápido, Copel es un, bueno, ya sabéis que Brasil es un país gigante, ¿vale? Hay miles de kilómetros de líneas de distribución y finalmente, bueno, Copel era un cliente objetivo y este año hemos conseguido la primera aplicación con ellos. Ha sido una aplicación exactamente igual que la que hicimos en la central nuclear de Atucha. Los sistemas eléctricos de control en 125, aquí habla de potencia y control. La de Atucha es control solamente a 220. Hemos conseguido colocar nuestros vigilantes de aislamiento, nuestros localizadores de fallas con sus troyes. Y el localizador de fallas puede ser portátil o puede ser fijo. ¿Vale? Es una aplicación muy sencilla, pero dentro del grupo Copel es importante porque es un grupo que tiene, no sé si tengo aquí el dato, pero es propietario de muchísimas, un número muy elevado de centrales de generación. Entonces, el objetivo para nosotros es ir a por el resto. Esta ha sido la primera, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo del tipo de tablero. ¿Sí? Sí, ya estamos acabando. La última aplicación, por cierto, es de Argentina, por si alguien no se la quiere perder, ¿vale? País Colombia, minería, aplicación, alta resistencia, el monitor de corriente residual y el monitor de puesta a tierra, ¿vale? De la puesta a tierra. Cerrejón es la minera de carbón más grande del mundo al aire libre. Está en una localidad llamada Riohacha, cerca de Venezuela, o cerca del Caribe, perdón. Entonces allí, básicamente, estaba presente, tienen muchísima resistencia de puesta a tierra en subestaciones, ¿vale? Alta resistencia. Y tenían relés de la competencia. Aquí tenéis el nombre de la competencia, Starcol y Delcius. Ok, el cliente no estaba contento con el servicio, el asesoramiento ni la performance de los relés de la competencia y los sustituyó por los nuestros. Fue una aplicación bastante sencilla. El secreto, pudiéramos decir, fue explicar cómo funcionaba el nuestro respecto a la competencia. Pero de nuevo, y atención, cliente que utiliza de manera normal resistencias de puesta a tierra. ¿Vale? Y nada más. Y este relé es para maquinaria minera electromóvil, ¿vale? Para monitorizar el hilo piloto y el tierras. ¿Vale? Y llegamos a la última aplicación, generación de energía. Nacho, ¿estás ahí todavía? Puede ser que sí. Era porque si la querías describir tú. Nacho trabaja en el INTEC, es, digamos, el responsable técnico. Esta es la última aplicación, la he dejado en último lugar, como, bueno, para que intervinierais vosotros desde el INTEC. ¿Quieres explicar? Es el Success of the Week que editasteis vosotros. Bien, perfecto. ¿Explicas un poco? Tengo un problema de delay hasta que carga la diapositiva, pero te Vale. puedo ayudar o agregar algo, algo específico. Bueno, básicamente, Cauchari, que está en Jujuy, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto. ¿Vale? Está a 4.200 metros de altura y yo no sé si esa foto es real o no. El caso sí que sé, pusisteis por aquí, la potencia instalada son 300 megavatios.
y al menos a finales del año pasado era la planta fotovoltaica más grande de toda la América Latina, lo cual es bastante, bastante grande. Entonces, la generación fotovoltaica es en corriente continua, es en DC, ¿vale? Hasta que llega el inversor. Entonces, ahí es de aplicación directa a los vigilantes de aislamiento. Pero en este caso, lo que hizo el INTEC o el requerimiento del cliente, ¿vale? Después del inversor se va a transformadores, ¿vale? De potencia. Entonces, entre inversor y transformadores de potencia era sistema de neutro aislado y colocaron vigilantes de aislamiento. Muchísimas, muchísimas unidades. Es eso, ¿verdad, Ignacio? Perfecto, es exactamente. ¿Ok? Entonces, de nuevo, generación fotovoltaica se genera en DC hasta el inversor y el inversor lleva la corriente en AC hasta una subestación y de la subestación ya la distribuye para los usuarios, clientes, etcétera. Entonces, entre la placa fotovoltaica y el inversor, ahí aplica directamente los vigilantes de aislamiento. Pero resultó ser que entre el inversor y la subestación estaba distribuido en AC el sistema de neutro aislado. Y ahí fue donde vendieron los amigos del INTEC 114 unidades de vigilantes de aislamiento. Fue un negocio bastante interesante. ¿Okay? Y esta era la última aplicación. Ya sé que me he extendido, entonces yo ahora tenía, antes de pasar a las preguntas y respuestas, tenía la última pregunta para vosotros. ¿Vale? Que se trata de qué os ha parecido el webinar. Ahí tenéis la pregunta. ¿Vale? Es decir, podéis elegir entre muy bueno, entre extraordinario o súper. Es mi mejor cuarentena. Y mi última. Y mi última. Por supuesto. Aceptamos críticas. Sí, como veis, aceptamos críticas, por supuesto. No he puesto, no me ha gustado nada o un poco mediocre, por no sea que la gente le dé a ese botón. Bueno, vamos a esperar la votación. Sí, vamos a esperar la votación, a ver quién gana. Como veis, esta pregunta es un poco para generar un poco de broma, por supuesto. Ahora llega el tiempo de preguntas y todas las respuestas que os podamos dar. Entonces, perfecto, sí. Entonces, revisamos las preguntas del chat. ¿Cómo lo hacemos, Alfredo e Ignacio? Podemos poner directamente el chat a ver qué onda y vamos viendo qué preguntas van surgiendo. Hubo algunas mientras estabas charlando, pero no te quise interrumpir, así que vayamos viendo si podemos contestarla ahora. No te preocupes. Hago una respuesta que estaba pendiente de Pablo Ayala. Adelante. Si se debe hacer otra puesta a tierra en el sistema IT para las salas especiales, que son las salas de la EA, la 2A y 2B, entiendo que va por ahí la pregunta. Si bien vamos a hacer seguramente la próxima semana no, pero otro webinar, más sobre salas médicas, todas las aplicaciones de Vendor para ese sistema. Sí, lo recomendable es poner otra puesta a tierra independiente para no meter el ruido de otras cosas, más que nada porque el umbral donde mide el monitor de aislación de tipo médico es muy fino. Lo recomendable es poner otra. Okay. Alfredo y Ignacio, vosotros que habéis estado más pendientes del chat, aunque yo también lo veía, ir colocando preguntas, leyéndolas, poniéndolas en pantalla, vosotros mismos. No, estaba viendo si las podía mostrar en pantalla, pero no me está dejando. No sé cuál es la cuestión acá. Mientras tanto, si te parece, voy tratando de responder las que veo. Sí, dale. Adelante, Ignacio. La pregunta de Franco Gavaglio, el RCM o RCMS es el que comanda los dispositivos de apertura. Bueno, esta la podés responder vos también, Sergio, pero en sí el RCM es un monitor de corriente diferencial que sí, tiene una salida de relé,
dos salidas de relé, pero en su primer umbral, como en una de las presentaciones, cuando se pasa ese punto de alarma, se puede disparar una salida a relé, activando una bobina de apertura, o, que es lo más normal, se hace en el segundo punto de alarma, que sería el crítico. De todos modos, Bender tiene otro equipo que cumple con otra normativa más apuntada a la protección de personas, que es el RCD, si no me equivoco, que salió hace muy poco. Sí. Bueno, tenemos una pregunta en pantalla, entiendo que todo el mundo lo está viendo, referido a las existencias de puesta de PAR en los transformadores de potencia de estaciones transformadoras, ¿es porque la resistividad del terreno no era suficiente? No entiendo esta pregunta, Fernando, la verdad. Por ejemplo, resistencia de PAR, ¿qué significa? De puesta a tierra. Ok. Vuelve a poner la pregunta anterior, Alfredo. No. Se me perdió. No. Se me fue. No lo encuentro a Pablo. Pablo acá. ¿Esta será? No, esta la ha respondido. Está respondido Nacho, creo. Sí, no sé, se me fue, se me borró. Se ve que la anulé. Perdón, Fernando. Ajá. Aquí tenemos una pregunta. En la curva de falla del isómetro, luego de la primera alarma de falla, el aislamiento sigue bajando y luego hay un pico. ¿A qué se debe? Yo decía que podía ser por condiciones ambientales, de humedad y demás, que va variando y no es siempre la misma el megado. Sí. Estoy pensando en la curva, en la imagen que he mostrado. A ver si. ¿Querés que la ponga? No, tranquilo. Sí, ponla, sí. ¿Por qué no? Ponla. Perdón. Estaba al inicio, debe estar en torno al número 30 o algo así. Sí, ya te digo. Si la encuentro, te la muestro aquí. Habla de este correcto. Pico. Vale. Como he dicho anteriormente, el aislamiento aquí es... Vale, vuelve a la anterior, por favor. Ay, perdón, la saqué sin querer. Vale, no hay problema. El aislamiento va descendiendo de manera lenta, imparable e invisible. Aquí aparece una prealarma o alarma 1. En este momento tenemos tiempo para evitar que siga descendiendo y tengamos una alarma principal o desconexión. ¿Okay? Ese es el funcionamiento. Esos valores están recomendados en ohmios por normas internacionales. ¿Vale? Pero estamos por dar una referencia. El valor de prealarma puede estar en torno a 75 kiloohmios y el de alarma de desconexión en torno a 15-20 kiloohmios. Pues solamente os doy una referencia a grosso modo. Y quizá estabas preguntando por este pico, el aislamiento va descendiendo, obviamente, pero también puede haber, por ejemplo, que esta curva hacia abajo se recupera porque hay una condición de humedad o porque yo hago una acción correctora, por ejemplo, le hago el mantenimiento a algún aislador o algún motor y le mejoro el aislamiento, o porque es una condición de humedad, porque ha llovido o porque, por ejemplo, en la generación fotovoltaica, las placas de fotovoltaica, su material constructivo es muy sensible a las variaciones de aislamiento. Entonces, el rocío de la mañana hace caer mucho el aislamiento. Cuando desaparece el rocío de la mañana y calienta el sol, el aislamiento sube. Es decir, hay unos vaivenes importantes entre el día y la noche en la aplicación fotovoltaica. Y ya está. Es decir, no estamos habituados a plantearnos... Todo el mundo sabe que los cables o los motores o la infraestructura eléctrica tiene un valor de aislamiento X, pero ese aislamiento puede variar y mucho. Subir, bajar, mejorar, perderse. ¿Vale? Pero no estamos habituados a pensar en los valores que tiene. Con este tipo de equipamiento somos conscientes de qué valor, de qué estado estamos.
Sí, tampoco andamos con el megómetro todo el día en el bolsillo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Buen punto. ¿Nos pueden informar cuál es la mejor aplicación para sistemas de UPS que tienen neutro pasante? No se interrumpe nunca. Para mí, Mauricio, la pregunta es, si tienes un sistema, o sea, ¿qué tipo de aterrizamiento tienes? ¿IT, TN, TT? No hablo de resistencia puesta a tierra porque no creo que aplique. Esa sería la respuesta. ¿Vale? ¿Qué tipo de sistema eléctrico tienes? Ahí está respondiendo que es un PN, Sergio. Es un TN. Pues entonces, para Mauricio Ongaro, la respuesta es lo que necesitas ahí son monitores de corriente residual para esa aplicación. Vale. Luis Ramón Pedraza escribe, ¿Isometer tiene alguna posibilidad de medir aparte aislación a tierra otros parámetros, por ejemplo, corriente o exceso de cargas sobre motores? No, pero te pueden medir voltaje, frecuencia y capacitancia de las instalaciones. No, básicamente son relés de protección y te miden falla tierra, resistencia a aislamiento. Adicionalmente, capacitancia, voltaje o frecuencia. Adicionalmente le podemos vender un PEM Claro. que mida todas las variables. Sí, Hagamos negocio. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Este es para el Intec seguramente. Sí. Nacho. Sí, Nacho, no hay mándale ningún cuerpo. tipo de problema. Sí, la podemos organizar por este medio sí. Sí, sí. Generalmente la hacemos nosotros, pero si no, bueno, nos ayuda en este caso como hoy Sergio, si es un tema especial. Ajá. Pero sí, no hay problema. Vale. Y esta es la consulta de antes de Sergio 1, referido a asistencias de puesta a tierra en los transformadores de potencia de estaciones transformadoras, es porque la resistencia al terreno. No. Cuando alguien instala una resistencia de puesta a tierra es porque quiere limitar la corriente de falla a tierra. Vosotros ahora estáis en casa, yo también. Aquí donde yo estoy tengo un sistema eléctrico TN. Vosotros creo que tenéis TT. Si aparece una falla tierra, esa falla tierra va a circular y al final, o sea, digamos que se cierra un circuito y esa corriente se va a ir incrementando porque la falla tierra en algún lugar de la instalación se va haciendo cada vez mayor. Entonces, al final puede disparar un diferencial, donde en Estados Unidos se llama diferencial GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter. Esa falla, ¿cuál es la magnitud de la corriente que puede haber para que salte un diferencial? Claramente 30 miliamperios. Pero en instalaciones de potencia industriales ponen la resistencia para limitar la corriente a valores mucho más elevados. Si no la pusieran, esa corriente, en lugar de ser de 25 o 10 amperios, podría llegar a ser de, no sé, 100 amperios o más. El motivo es limitar la corriente de falla a tierra. Es eso. Piensa que Perdón, no, está bien. Cauchari, esto es para ti, Nacho. Sí, lo contesté recién. El equipo, lo contesté por el chat para ir ganando un poco de tiempo. El equipo tiene medición de resistencia y a su vez los equipos para parques solares tienen, por la disposición, tienen mayor capacidad que una instalación convencional y el equipo, el monitor de aislaciones resiste mejor la capacidad, creo que es hasta los 1000 microfaradios o inclusive 2000, Sergio, si no me equivoco. Sí, 2000. Claro, y da información de la capacidad que se está monitoreando, pero en realidad el valor en pantalla, el valor a tener en cuenta es la resistencia. Y cableado y no sé qué más de los inversores, habría que dividirlo por etapas, porque si el inversor tiene un transformador de aislación, se arman dos circuitos separados, se monitorean por separado. Depende mucho del caso en sí. Vale. ¿Sigo con esta? Sí, ¿cuál es el rango de medida de los equipos? Depende, Juan Pablo Herrera, no has especificado del equipo, pero si habláramos de vigilantes de aislamiento para sistemas IT,
mides desde 20 desde 10 megaohmios hasta 0 ohmios. Cuando hablamos de los monitores de corriente residual que ajustamos su configuración en miliamperios, en general puedes medir desde unos 10 miliamperios hasta unos 10 amperios. Te estoy dando valores muy generales. Esa estaría contestada un poco con lo de recién. Sí, totalmente. Son configurables. A partir de aquí, importante, hay normativas que te indican valores de referencia. Una cosa es que puedas ajustar el que quieras y otra, lo que dicen las normativas. Y otra, para el amigo Horacio o para mí hace muchos años, que los diferenciales nunca se pueden puentear, no se pueden hacer trampas. Va a quedar perseguido, Horacio. Mira que ha estado bueno eso. Bueno, en el caso de motores con variador de frecuencia, una de las funciones es también protección del variador, por lo que entendí. Se colocaría antes y en paralelo con el mismo y el motor. Aquí, para ilustrar la pregunta de Gabriel Hernán, Me quedé sin audio, no sé si los demás están con audio o soy solo yo. Sí, te escucho. Yo te escucho. Yo te escucho. Ah, bien. Se perdió el audio de Sergio. Vale. Si quieren, le respondo yo mientras tanto. Puede haber sido un gap. No, yo lo escucho a Sergio también. Vale. Okay. No los quiero interrumpir entonces. Vale. Gabriel, es correcto. Los variadores de frecuencia suelen tener protecciones de falla tierra, pero ¿qué es esa protección de falla tierra dentro de un variador? No protege al propio variador, protege a aguas abajo del variador. Entonces, yo antes he mostrado una diapositiva en el cual se veía un punto de medida, un toroide con su relé, con su RCM, que estaba aguas arriba de variador y, por supuesto, de motor. Entonces, por ejemplo, si buscaras en Google Danfoss, la marca del fabricante de variadores, pones Bender, verás que recomienda la utilización de nuestros RCMs para colocarlo aguas arriba del variador, fuera del variador. De tal manera que si aparece una falla en alterna entre los cables que alimentan el variador, dentro del variador en continua o entre variador y motor en pulsante, será detectado. De nuevo, la protección que hay dentro de un variador es para el motor que hay aguas abajo, no es para el variador en sí. Y el variador en sí es un buen activo, es costoso. Vale la pena protegerlo. Esto es para ti, Nacho. Sí, yo estoy en Córdoba, pero el que sabe es Nacho, así que va él. Nacho. No escucho el retorno de Sergio. Te escucho a vos, Alfredo. Pero bueno, la pregunta la veo, así que si quieren contesto. Sí, Sergio te decía que este es para vos porque está en Córdoba y es asesoramiento en planta. Sí, no hay problema. De hecho, sí, no habría problema. Se pueden comunicar en el INTEC a través de la página, los teléfonos, que si no están al final del webinar, se los pasamos, no hay problema. Sí. Pero básicamente una central de ciclo combinado es como la central de Atucha o la central hidráulica. Ya sé que, o sea, a nosotros, o la fotovoltaica, a nosotros nos da igual el tipo de generación. Prefiero la renovable, por supuesto. Pero en principio, como aplicación eléctrica, me da igual el tipo de generación. En realidad, el objetivo de una planta de generación es producir siempre 24/7 y no tener interrupciones. Entonces, con RCMs, con vigilantes de aislamiento, sea cual sea el sistema eléctrico, les podemos proponer cómo mejorarla y cómo dar confiabilidad, sobre todo. Incluso entiendo que en esta central de Pilar, por comentarios de Marquitos Urquiza, tienen algunos equipos de Bender instalados. No recuerdo cuáles son, pero ya hay algún precedente ahí. Ok. Esto ha sido respondido por Nacho. Sí, el INTEC da este tipo de servicio, por supuesto. El webinar que estamos haciendo, digamos, es un seminario. Seminarios o webinars, o ya sea presenciales o remotos, hacemos muchísimos en Bender desde que la empresa se creó hace 80 años. Es decir, un concepto clave para que facturemos 130 y pico millones. Te reitero, Alfredo, yo no escucho absolutamente nada, solo lo que vos decís, así que si me están invocando... Perdón. Está hablando Sergio, yo te aviso. Es la educación.
¿vale? La educación. Entonces, estamos encantados de vender equipamiento, pero nos preocupamos de que la gente entienda para qué sirve. Y, por ejemplo, para mí es muy habitual que alguien me compre un sistema de localización de fallas, que sea RCM, sea monitor de resistencia, y le explique cómo funciona y cuál es el beneficio que va a tener. Sí, sí, la respuesta es sí. Bien. Bueno, creo que iríamos cortando por acá. En todo caso, quedan algunas preguntas ahí en el chat. Yo se las puedo recopilar y enviárselas tanto a Elintec como a Bender, a Sergio, para que entre ambos nos respondan, digamos. Y la idea es después enviarle toda la info, eh, tanto de presentación como del video en sí. Así que si les parece bien y para no hacerla muy larga, pues ya tenemos 2 horitas dentro, Sí, le podamos dar un corte acá. ¿Les parece? sí, por mí está bien. Yo, por ejemplo, ya tengo la voz. Bien, bien, bueno. Bueno, la verdad que creo que ha sido bastante provechosa, espero que les haya gustado y bueno, sobre todo que les sirva de algo el contenido y bueno, quedamos a disposición. Ok. Nacho, si querés poner tu cámara y tirarle el saludito, los besitos finales. Sí. Bueno, A ver si ahí aparece. encantado de compartir un rato de cuarentena con vosotros. Bien, no sé si debe estar estamos Sergio hablando, no sé. Sí, está hablando Sergio. Nacho. Bueno, sí, Nacho se quedó medio aislado, me escucha a mí nomás y no a vos, pero bueno, Soy un sistema aislado. estás en IT. Bueno, buenísimo, gente, muchas gracias por Ok. todo y nos estamos viendo. Muy Feliz bien. cuarentena. Buenas Bueno. tardes. Cuídense, codito, codito. Hasta luego. Chao.